Bien, estamos. Bueno, en esta clase yo solía como darla a dos cámaras, como mostrando los cables y qué sé yo. Pero pasábamos mucho tiempo tratando de enfocar la cámara en algo tan chiquito. Tenía un autofoco, pero era malísimo. Y después haciéndolo manualmente también se complicaba, así que lo que hice hoy fue armar todo ese estudio que está ahí y sacar como fotos detalladas de las cosas para que no estemos tipo, esperen, ¿lo ven? ¿Ven que tiene un número? Y así. Así que bueno, nada, eso estuve preparando hoy. Bueno, todo bien, la semana bien. ¿Alguno tuvo inundación por su casa? No, por suerte no. Un poquito. ¿Un poquito? Sí, ¿Adentro o por afuera? de los dos lados. Ah, qué Vivo en una casa que bajón. tiene más de 100 años, así que Ah, viene sí. con sus problemas. Sí, sí, pasa. Yo tuve como goteras. Ya tengo que llamar al techista urgente. Estaba así tipo. Pero bueno. Bueno, llovió mucho acá en Buenos Aires. Mucho, mucho, mucho. No paraba. Pero bueno, hemos sobrevivido. Bueno, genial. Bueno, arranquemos entonces así, no perdemos tiempo. Eh, bueno, como les contaba, la clase de hoy va a ser de cableado, ¿sí? Ah, me olvidé de abrir algo que de paso les comento. Dentro de lo que mandé por el Classroom hay un fanzine que es de armado de cables de audio, ¿sí? Estaría bueno que lo lean, que lo tengan. Está bueno porque tiene como un apartado donde se pueden ver como, esperen que ahí les comparto. Se pueden ver un montón de tipos de conexionados, un poco más como avanzados, digamos. Es este fanzine, ¿me ven? Esperen que los aprovecho, los pongo en la otra. Ahí están, bien. Bueno, este sería, ¿ven mi mouse? Creo que no. ¿No? A veces tiene Lo como estás ese pasando flash por cada el... tanto. A ver, vamos de nuevo. Compartir. ¿Ahora ven mi mouse? Esperen Ahora que... sí. Ahora sí, bien. No sé por qué hace eso, que siempre hace eso. De entrada no lo hace. Bueno, por eso les pregunto. Bueno, tienen este fanzine. Acá es como que está todo lo que vamos a hablar acá hoy. Lo podemos encontrar tranquilamente acá. Como para que después lo tengan. Si en algún momento dicen, bueno, hoy voy a hacer esto, capaz que les sirva. Esta es como un detenido de todo lo que hay que hacer, digamos, para soldar. Acá hay una clasificación. Hay algo importante que es que no sé si qué clase de interés tienen ustedes por el trabajo de estudio o el trabajo de vivo o tocar en vivo o todo lo que implica eso, sobre todo en la parte más de estudio, como que si en algún momento tienen la intención de entrar a laburar en un estudio o algo por el estilo, es muy importante que sepan la categoría de cables, toda la categorización que hay. Esta es como la principal, digamos. Después hay categorizaciones más avanzadas también para cables más específicos de equipos mucho más específicos. Pero en estudios sí se utiliza como un lenguaje más técnico a veces, en el que por ahí si yo te pido un cable específico, lo nombro con su nombre, digamos, y uno tiene como que saber eso. Recomiendo que lo sepan solamente por una cuestión como también de nivel de uno, viste, como de ir a hablar, de poder comunicarse, porque después pasa que cuando uno va a tocar en vivo o está en esa situación, o mismo la situación de estudio en donde va corriendo un reloj que va cobrando, digamos, un precio alto, no podemos estar como perdiendo tiempo en el conexionado. El conexionado, dependiendo del tipo de setup que tiene cada persona, va a ser más o menos complejo. Yo, por ejemplo, para hacer mi setup, yo toco música electrónica con sintetizadores y para hacer mi setup, para conectarlo todo, necesito aproximadamente 40 minutos, eso está medido, yo ya sé que como mínimo necesito 40 minutos porque muchas veces llevo el modular, no lo puedo llevar todo conectado a veces porque, no sé, frena el auto y rompo todos los conectores, qué sé yo, algunas cosas, digamos.
Entonces yo ya sé lo que tardo, ¿sí? Entonces también es importante tomarse el tiempo para eso. Otra de las cuestiones es que en los cables de audio, en el tipo de uso de cables de audio, uno ve también que cómo se rompen mucho, se rompen por la calidad que tienen y eso, y a veces como que pasa muy seguido que las personas de alguna forma como invierten en equipos y después los cables como que, bueno, sí, compro un cable, qué sé yo. Y la realidad es que después los cables son lo que más rozamiento tiene. Como dijimos la otra vez, es donde muchas veces se mojan las cosas, se lo lleva puesto un borracho, no se ve nada, tipo, inclusive pasan muchas situaciones que pueden hacer que se rompan fácil, entonces como que tiene que haber cierta calidad o cierta confianza en el tipo de equipo que estoy llevando y el cableado es parte de ese equipo, digamos. Es un bajón. Yo, por ejemplo, que toco electrónica, si un cable MIDI me falla y no tengo uno de más, cagué capaz que una cadena MIDI en donde estoy llevando cosas al pedo, me faltan sonidos, como que generalmente lo que se hace cuando se utilizan tantas cosas, se llevan cables de más, o sea, hay que ser precavido con todo eso y por eso también se da esta clase, porque como que tratamos de esquivar algunas cuestiones. Bueno, acá tenemos en el fanzine que les mostré, tienen algunas conexiones, después vamos a por ahí explicar un poco esto con más detenimiento, pero tienen el tipo de conexiones que se pueden hacer, digamos, para hacer cables raros que se necesitan. Por ejemplo, el cable de insert, que es un cable para meter efectos dentro de una consola, efectos externos, o hacer reamps o cosas, digamos. Existen otro tipo de cables que se hacen específicamente para eso. Está bueno saber que existen, cómo se configuran y todo eso. Eso está dentro de este fanzine, más o menos contemplado, para que ayudarlos en una situación así. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar primero con la parte teórica. A ver, pregunto Wilson. Perdón. Yo ahí le respondí a ese, Sí. que quería el link. Sí, por las dudas. Bueno, ya va a sonar tilín. Ahí está, mire. ¿Qué tiempo? Ahí, para admitir. Bien. Ahí hay otra persona. Creo que ya está. Admitir. Bueno. Cuestión que dentro de esas categorías se pueden encontrar acá y listo. Y pueden usarlas, tenerlas en cuenta. Esto es algo importante. Y ahora vamos a ver, primero vamos a ver una parte de teoría, probablemente para la segunda clase vamos a ver qué onda sus cables, qué onda con las muestras que yo tengo acá, a ver qué pasa con eso en particular. Bueno, vamos a dejar de compartir esto. Ajá, ¿y cómo lo dejo de compartir? Ya dejé de compartir, ¿no? Sí, bien. Recolgada estaba. Listo, arrancamos por acá. Bueno. Entonces, ¿ven mi mouse? ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos por el principio. Como ya les había comentado antes, una señal de audio es como una diferencia de potencial de un voltaje muy chiquito o muy grande, puede ser, digamos, que vendría a ser esta onda que se genera acá. Bueno, esta señal va a tener distintos picos, digamos, y esos van a ser correspondientes a sonidos, ¿sí? O sea que algo que pasa directamente desde la parte, o sea, a lo que voy es que con distintos sistemas podemos agarrar sonidos, digamos, y convertirlos en una señal que tiene una forma de onda determinada, que en este caso es alterna porque va cambiando todo el tiempo y que representa una cantidad de milivolts para algo, ¿no? En general, las señales que nosotros vamos a escuchar están en un rango de frecuencia de entre 20 y 20.000 Hz, en el caso de que se cuiden los oídos, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un pequeño espacio en esto. ¿Se cuidan los oídos? ¿Qué onda con eso? Porque hay una cuestión así que es como que la gente que labura en sonido llega como una edad en la que se empieza a quedar sorda justamente porque
pasa esta cuestión de descuido de los oídos, ¿sí? Los oídos tienen unas células adentro, digamos, o sea, es como que tenemos adentro del agujerito, bueno, el tímpano, todo como una membrana que va vibrando con eso, y lo que hace es genera con unos huesitos una diferencia, o sea, hace como lo que haría, digamos, una bandeja de vinilo, ¿vieron la púa? Bueno, hace como ese movimiento, y ese movimiento pasa por un caracolito que tenemos adentro, que tiene forma de caracol, que tiene un montón de celulitas chiquitas y que en los extremos como que tienden a morirse más, ¿sí? Si le das así fuerte. Entonces como que la onda es que esas células que generan esta diferencia de potencial para nuestro cerebro, o sea, imagínense que todo eso genera milivolts muy chiquitos que nuestro cerebro lo transforma adentro, digamos, en el sonido que escuchamos, ¿no? Entonces, como que esas celulitas, cuando están como muy, muy usadas, digamos, se empiezan a deteriorar y no hay forma de reconstruir eso, ¿sí? Es como que no hay vuelta atrás. El oído es uno de los principales problemas, digamos, que no se pueden como solucionar fácilmente, digamos. Por ejemplo, se te cae un riñón, van, te ponen otro riñón de otra persona. Medio difícil, bueno, la cuestión con el oído para eso, ¿sí? Existen hoy en día algunas operaciones complejas, pero bueno, algunas cosas que son importantes es que para que el oído labure bien necesita tener como una cámara de aire, ¿sí? Que me permiten, por ejemplo, este tipo de auriculares que son externos, ¿sí? Que son vincha externa. Pero si yo uso los auriculares que van por adentro, eso tiene un tiempo determinado en donde estresa al oído justamente por esa falta de diferencia de aire. Así que les recomiendo que traten de usarlos lo menos posible, traten de usar siempre vincha y en todo caso no subir tanto el volumen también, digo. Para que sepan, supuestamente de acá a 50 años, 1 de cada 3 personas va a ser sorda o va a tener graves problemas de audición. Justamente porque hoy en día se venden cualquier tipo de auriculares, se usan de cualquier forma, se van todos los boliches, todos los lugares están siempre en ese mood, digamos, de no cuidar. Entonces, nada, pasan estas cosas. Si se dedican al sonido, o se quieren dedicar al sonido, es importante que se cuiden los oídos. Bueno, volvemos a las señales, ¿sí? Teníamos estas señales que pueden valer milivolts o desde milivolts hasta volts, digamos, hasta 5 volts el máximo, digamos, y que tienen diferentes amplitudes. Estas amplitudes van a cambiar dependiendo del instrumento en donde se envía esa señal. Por ejemplo, no es lo mismo, como dijimos la otra vez, la señal de un sintetizador a la señal de una guitarra. La señal de una guitarra está formada gracias a la toma que tienen los micrófonos, digamos, que generan esta diferencia de potencial y lo convierte en una señal muy chiquita que después va a pasar por un amplificador para ser escuchada por un estadio quizás, ¿no? Pero en el caso de los sintes, esa señal no es tan chiquita, la impedancia de esa señal no es tan chiquita, entonces vamos a tener una señal más amplia y vamos a tener distintas necesidades para cada una de estas señales, ¿sí? Entonces, en general, el tipo de configuración que se usa normalmente, coloquialmente, digamos, son mono y estéreo. Existen otro tipo de sistemas como el 5.1 o los sistemas surround, pero los que se usan coloquialmente son estos. El de mono generalmente se usan para, por ejemplo, tocar guitarra, bajo, etcétera, instrumentos. Y el estéreo también se utiliza para algunos instrumentos, pero también se utiliza para todo el resto de las reproducciones, como puede ser la música, la televisión, el cine. El cine por ahí tiene otras, por ejemplo el surround es distinto, o todos esos sistemas son un poco distintos, pero normalmente vamos a tener estos dos sistemas un poco más predominantes que otros. Entonces en la señal mono vamos a tener una señal que va en un canal y en la señal estéreo vamos a tener dos señales que van en dos canales distintos y que además suelen reproducirse. De un lado vamos a tener right y del otro left, o derecha e izquierda, digamos,
pero en general es como binaural, digamos. O sea, a lo que voy es que tenemos dos señales. Bueno, y acá empieza un poco algunas confusiones que hay sobre los cables. Bueno, van a existir distintas formas de trasladar esa señal, ¿sí? Por un lado vamos a tener una señal que se traslada en espacios cortos y por otro lado vamos a tener señales que se trasladan en espacios muy largos y van a tener otros tipos de necesidades, ¿sí? En todo caso, vamos a arrancar con los cables no balanceados, que son cables que tienen un sistema en donde mandan una sola señal, pero para mandarla, generalmente estas señales van a estar recubiertas de una malla que va a hacer un trabajo parecido a lo que es la jaula de Faraday. ¿Saben lo que es la jaula de Faraday? ¿Alguien sabe lo que es la jaula de Faraday? Bueno, la jaula de Faraday es un invento que hizo este chabón Faraday, que en un tiro como que hizo una habitación y la conectó a una habitación de metal y la conectó a tierra. Y se dio cuenta que por dentro no pasaban señales, no había nada, ¿sí? Entonces lo que hizo fue como encapsular el espacio ese. ¿Qué hace la jaula de Faraday dentro de un cable? Lo que hace es generar un campo que va a estar conectado a tierra y que cualquier señal que toque ese campo va a terminar en tierra, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que cualquier señal que sea parásito, que esté en el lugar, como puede ser la señal de la radio, PWM de luces, distintos espacios, o sea, distintas cosas que pasan en el aire que no percibimos, esto va a tocar la jaula de Faraday y no va a contaminar la señal original. En cierta manera no la va a contaminar. O sea, lo que voy es que en general estas señales siempre van a tener un piso de ruido, ¿sí? Este piso de ruido va a ser mayor o menor dependiendo de qué tan grueso es el cable, qué tan buena es la malla, qué tantas señales va a haber alrededor de esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las mallas están como tejidas sobre el cable. Ahora yo les pregunto algo. Si ustedes se ponen un buzo de lana y se van a andar en bici, ¿les entra el aire? ¿Qué onda con eso? Sí. Claro, se filtra el aire. Entonces, si el cable tiene una malla que está, en este caso, tejida por encima, algo se va a filtrar normalmente, ¿sí? Eso va a depender de la calidad del cable, ¿sí? Entonces, acá podemos ver tranquilamente un cable de estos. Ahora después vamos a ver mejores imágenes, ¿no? Estas son solamente para explicar. Bueno, generalmente un cable lo que tiene, un cable desbalanceado, o sea, para pasar una línea desbalanceada, va a tener un polo. A esto que va por adentro de los cables lo vamos a llamar polos, ¿sí? Entonces va a ser un cable de un polo recubierto por una malla y tiene por adentro este material y que son dieléctricos que lo que hacen es no transferir voltaje de un lado a otro, ¿sí? O sea que va a funcionar como un aislante, ¿sí? Por este lado vamos a tener esta línea que sería la desbalanceada. No hay forma de hacer un cable balanceado con este tipo de cables, ¿sí? Pero por otro lado vamos a tener la línea que sí es balanceada. Y esta línea balanceada lo que va a hacer es pasar la misma señal en una configuración que va a hacer que muera el piso de ruido, ¿sí? Ese piso de ruido del que hablamos inicialmente en la señal balanceada va a llegar a la línea desbalanceada y también se va a transferir, pero después va a pasar algo dentro del circuito que recibe esa señal que va a interpretar la señal de cierta forma para poder eliminar el piso de ruido. Ahora vamos a ver específicamente qué es lo que pasa. Pero primero, antes de esto, les voy a explicar algo que pasa. Ah, no, está acá, mira. Antes no lo tenía. Bueno, pasa esto, ¿no? Hay un fenómeno en el sonido, en las señales, ¿sí? Que se llama interferencia constructiva e interferencia destructiva, ¿sí? Y esto se entiende algo así. Vamos a tener dos señales. Esta señal que estoy enviando por acá y esta señal que estoy enviando por acá, ¿sí?
Si estas señales son arrancan y terminan en el mismo lugar, o sea que están en fase, ¿sí? Se reproducen una al lado de la otra, o sea, sumadas, digamos, esta señal en fase. Cuando llegue al lugar original, lo que va a pasar es que si yo las sumo a las dos, esas señales se van a convertir en una sola señal, ¿sí? Como que se van a fusionar, y en vez de tener dos señales iguales, lo que voy a tener es una señal que tiene el doble de amplitud que la original. O sea, sería esta, se suma a esta, genera el doble de amplitud. Cuando yo estoy hablando de amplitud, hablo del volumen con el que suena esa señal, ¿sí? No voy a estar cambiando de sonido, no voy a estar cambiando la afinación, sino voy a estar cambiando la cantidad de volumen, de amplitud que tiene esa señal. A esto llamamos interferencia constructiva. Pero después puede pasar la situación en la que yo envíe la misma señal. Esta señal y esta señal son iguales. La única diferencia que tienen es que están desfasadas. Van a salir medio ciclo antes, una de la otra. Cuando yo mando una señal que es exactamente igual, desfasada en 180 grados, esa señal va a pasar por algo que se llama interferencia destructiva, que es como que a esto le sumo esto y queda en 0, y a esto le sumo esto y queda en 0, y voy a tener silencio. A pesar de que yo estoy pasando dos señales que son exactamente iguales, solamente que una está desfasada de la otra, lo que me llega acá es silencio. Y este fenómeno que estamos viendo acá es el fenómeno que le da sentido a que haya una carrera de ingeniería en sonido, por ejemplo. Porque después esto que estamos hablando, digamos, que pasa de una forma acá como si fuera no real, después eso sí se reproduce, por ejemplo, si yo envío una señal con un monitor y choca la pared, hay una parte de esa señal que va a volver para este lado y va a ir haciendo algunos espacios en donde se escuche más o menos, justamente por este tipo de cancelaciones. ¿Nunca les pasó que fueron a un recital, ponele, y caminaron el lugar y había lugares en donde se escuchaba mucho mejor y otros lugares donde parecía que no se escuchaba nada, que estaba ahogado el sonido? Bueno, sí. Es justamente es el fenómeno que produce eso, y sobre todo, en espacios cerrados que son cuadrados. O sea, por ejemplo, si ustedes reproducen sonidos en una habitación cuadrada, yo antes tenía una sala que eran 3x3. O sea, eran 3 de alto, 3 de ancho y 3 de costado. Y la realidad es que esto me pasaba cada 20, 30 centímetros, sobre todo cuando la señal es de onda baja, se reproduce, o sea, cuando una señal es grave, llega a la pared y es re fácil que se reproduzca, y como la longitud de onda es larga, empieza a generar mucho más seguido este fenómeno que una señal de una longitud de onda más corta, como puede ser una señal más aguda, ¿sí? Entonces empiezan a pasar estas cosas todo el tiempo, y este fenómeno va a producir que se pueda hacer algo con la señal para balancearla, ¿sí? ¿Se entiende? Nuevamente pregunto, porque si alguien no lo entiende, prefiero explicarlo de nuevo. Que si nosotros mandamos dos señales que son iguales en fase, se van a sumar y van a generar una señal equivalente, pero con el doble de amplitud. En cambio, si mandamos una señal que sea exactamente igual, excepto porque lleva 180 grados desfasada una de la otra, que es la mitad del ciclo, voy a tener interferencia destructiva y esta señal va a valer exactamente 0, ¿sí? Estos son los fenómenos, ¿sí? Entonces, una vez que pasa esto, vamos a entender qué es lo que pasa dentro de un cable de audio. Antes de que empiece a explicar esto, quiero explicar que el cable es un conector nada más que lleva una señal de un lugar a otro. No produce operaciones los cables, ¿sí? Los cables solamente trasladan señal, no producen operaciones. Las operaciones las producen los equipos que envían y los equipos que reciben, ¿sí? ¿Qué puede pasar entonces? Bueno, como les mostré antes, este cable, ven, va a tener este rojo y este blanco, ¿sí? Bueno, entonces, por el cable blanco voy a estar pasando esta señal,
¿sí? Ahora, esta señal va a estar empapada con una cantidad de ruido, que es este piso de ruido que vemos acá. ¿Qué es esto? Esta cosita, ¿sí? Esta porquerita que está acá. Ahora no se ve el mouse, yo por lo menos no ¿No lo ven veo. el mouse? Yo no lo veo, no ¿Nadie sé. lo ve? Bueno, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo por las dudas. Era como la viborita esa que veía en el medio del gráfico, ¿no? Lo del Sí. ruido. A ver. ¿Dónde está? Acá. A ver, ahora ven mi mouse. Esperen que empiece a compartir. ¿Lo ven? Ahora sí. Genial, buenísimo. Bien que me avisan. Bueno, entonces vamos a mandar por el cable negro la primera señal, que va a ser esta que está roja. Y lo que nosotros llamamos piso de ruido va a ser esto que tenemos acá, que es esta parte negrita que tiene forma de el pelo de Bart Simpson. ¿Sí? Bueno, por ahí vamos a mandar esta señal. Y por el otro lado, por la otra señal, vamos a mandar la misma señal, pero invertida de fase. O sea, el equipo que envía, que en este caso puede ser una consola, ¿sí? Va a enviar por un lado, por un cable, la señal en fase y por otro cable va a mandar la señal fuera de fase, ¿sí? O sea, 180 grados desfasada, ¿sí? O sea, que por el negro viaja está acá este que está en fase y por este viaja la que está fuera de fase. Ahora, el ruido de esta y el ruido de esta son iguales. Lo único que va a cambiar de fase va a ser la señal original. ¿Por qué digo que el ruido de este y este ruido va a estar en fase? Porque son ruidos que se generan a lo largo del cable, ¿sí? No es que el equipo genera ese ruido. A lo largo del cable se va a ir empapando de este ruido. Entonces, esos ruidos, tanto este como este, van a llegar en la misma fase. Y la señal original va a llegar desfasada de la señal 2, 180 grados. ¿Cuándo llega el equipo que va a tomar esta señal, que tiene una entrada que dice balanceada? Va a agarrar esa señal, la que está en el cable rojo, y la va a cambiar de fase. Cuando esta señal es cambiada de fase, va a pasar a ser esta señal original igual a esta roja, porque la cambió de fase. Pero el ruido original va a estar desfasado de este ruido de la señal 2. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un audio que es 2 veces más grande que el inicial, o sea, tiene el doble de amplitud que el inicial que yo llevo, pero sin piso de ruido, porque el piso de ruido se elimina cuando cambio la fase, cuando doy vuelta a esta fase la segunda vez, ¿sí? Esta operación es la operación que se utiliza para generar cero ruido de audio y por eso se usan las cajas directas, ¿sí? Por ejemplo, yo toco en un escenario tipo Lollapalooza, ¿no? Me hacen conectar mi sintetizador, por ejemplo. Conecto mi sintetizador o mi consola a ese cable. Pero la torre de control está a 30 metros de donde estoy yo. ¿Yo puedo mandar una señal no balanceada a 30 metros? Bueno, queda terminantemente prohibido mandar señales mayores a 6 metros en cables desbalanceados, ¿sí? Los cables desbalanceados, si uno los hace más largos de 6 metros, empiezan a generar resistencia y capacitancia a lo largo del cable y no solamente te va a llegar una señal que está llena de piso de ruido porque es una antena gigante, digamos, sino que también vamos a tener el problema de que va a perder algunas propiedades como puede ser frecuencias, armónicos, etcétera, ¿sí? Entonces las señales, un cable de audio desbalanceado no puede medir más de 6 metros, ¿sí? Por eso generalmente se utilizan cables de menor longitud. Sí, ese ibas a preguntar algo. Bueno, No, solamente que iba a acotar si entonces es convenible mejor usar cables chicos. En general está bueno usar cables menores a 6 metros. Lo que se hace es, por ejemplo, tenés un cable de 3 metros desde tu guitarra, por ejemplo, a tu pedalboard o lo que fuera. Y desde ahí tenés otra de 3 metros más hasta tu equipo, ¿sí? Del equipo se saca un cable que va a una caja directa por si necesita algún tipo de amplificación por fuera, digamos. Esa sería la configuración. Pero la señal que suele salir del equipo ya es balanceada en general, ¿sí?
las cajas estas vienen generalmente, las que vienen preparadas para eso, con una salida de cable balanceado. En el caso de que ustedes, por ejemplo, tuvieran que conectar un teclado para tocar en el Lollapalooza y llegar a la torre de control, por eso les mandan una caja directa, porque la caja directa viene con un circuito de balanceo de señal justamente para no tener este problema con el piso de ruido. ¿Se entiende esto? Perfecto. Gracias. ¿Dudas sobre esto? Esto es como quizás lo más importante que vamos a ver hoy. Lo demás todo se puede charlar, pero esto es bastante importante. ¿Se entendió? Bueno, doy por sentado que se entendió. Si no, siempre pueden preguntar igual. ¿Sí? A ver, creo que tengo un mensajito y no lo veo. Perfecto. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de cables balanceados. Los cables balanceados tienen varias categorías, ¿sí? La primera categoría y la más conocida van a ser los cables XLR, ¿sí? Que van a llevar estas señales, justamente por eso son tres, porque por una mandan la malla, que sería el recubrimiento, por otra van a mandar la señal roja y por otra van a mandar la señal negra, ¿sí? Del cable negro, que serían los distintos polos. Algo muy importante para hacer este tipo de cables es entender que la masa, que vendría a ser la malla que va al cable, esto que está acá, miren, esto que está acá, esto y esto, esa malla va a ir conectada a la parte 1 de este tipo de conectores. Si ustedes abren uno de estos conectores, ahora después vamos a ver fotos de eso específicamente, van a ver que tienen números y acá en el 1 van a conectar la malla del cable. ¿Qué pasa si la conectarían en el 2? ¿Se dan una idea? Si conectarían mal algo de esto. Iba a entrar el ruido que agarra el cable en uno de los... Claro. una Uno las de los polas. ruidos el ruido, digamos, que recolecta la malla, va a ser interpretado como señal y vamos a tener una cantidad tremenda de ruido en nuestra señal. Algo importante para saber, porque si ustedes empiezan a hacer estos cables y qué sé yo, hacen 20 una noche y de repente sienten uno ruidoso, ya pueden tener una idea de qué estuvo pasando, ¿sí? Cosas que pasan, chicas. Yo armo cables y siempre que armo, por ejemplo, me pongo a armar cables y termino el cable y me doy cuenta que no pasé los capuchones del cable y tengo que desarmarlo todo para pasarlo. O sea, uno dice, no puedo ser tan boludo, pero después sí, eso pasa todo el tiempo porque lo haces y lo haces tan en piloto, digamos, que uno se va olvidando algunas cosas. Así que este tipo de cosas está buena como para saber el debugueo, digamos. Bueno, estos cables XLR sí pueden ser muy largos y además tienen una característica que acá tienen una trabita que uno para poner uno en otro. Porque me faltó decir que estos cables de un lado van a tener una ficha y de otro van a tener otra. De un lado van a tener la ficha de hembra y la otra van a tener la ficha macho. Todo es muy binario en el audio porque está hecho por hombres y todas las fichas son macho y hembra y todas esas cosas. ¿Se imaginan cuál es la hembra y cuál es el macho? Espero que se den una idea. Pero bueno, acá podemos verlo, digamos. Incrustan unos en otros para que yo pueda como hacer alargue de esta cantidad de cables. O sea, lo que voy es que puedo alargarlo sin tener tanto problema con esta cuestión de andar pensando en el ruido, etcétera, porque justamente tiene este sistema de eliminación de ruido por dentro. Así que, bueno, tengan en cuenta. Y otra cosa muy importante es que le encajen bien el 1 al 2. O sea, esto cuando lo hagan, chequeen bien que, por ejemplo, si el rojo pusieron que es el 2, del otro lado del 2 sea el rojo también. Porque a veces como que se ven espejados y uno como que los hace sin pensar eso. Por eso tiene los números. Porque no están exactamente en la misma posición siempre, ¿sí? Entonces, algo que pasa mucho es que si yo los doy a dar vuelta de un lado, voy a estar desfasada del otro, ¿sí? Pueden pasar algunas cosas con la fase, que es lo que estamos tratando de evitar. Ahora, por otro lado... Una consulta. Sí. ¿Convencionalmente el vivo sería siempre el rojo? ¿O es lo que se tiende a hacer? Sí, suele ser el rojo, el vivo. Sí, en general sí, de hecho...
Si compras cables que son de un solo polo, se entiende muchas veces que eso se conecta como en el left. O sea, por ejemplo, si vos tuvieses una consola y la consola tiene left y right y vas a usar un solo canal, si vos conectás en el left, muchas veces algunas consolas como que dan que ese canal es mono y que ya está en el left y por dentro lo vas a ver que no tienen rojo, tienen negro nomás. Claro. Así que bueno. Bueno, otra cosa. Este tipo de cables que son o sea, este cable que vimos acá se llama XLR, ¿sí? Algunos le dicen Canon también. Y después tenemos este cable que se llama TRS. Se llama TRS porque tiene 3 partes esta punta a la que los estadounidenses le pusieron el siguiente nombre. Tip para la punta, ring para este cosito que es un anillito y sleeve para esto, ¿sí? Que está acá. Entonces, TRS es su forma de decirlo. Si fuera un cable como el de guitarra común, sería un TS, porque no tiene 2 partes acá, ¿sí? Entonces, si yo a ustedes les digo un cable TRS, ¿para qué tipo de señales sirven? Bueno, un TRS sirve para señal balanceada y para señal estéreo, ¿sí? Puede mandar una señal balanceada y puede mandar una señal estéreo no balanceada, ¿sí? Entonces, hay algo muy importante que es que a veces nosotros vemos consolas o, por ejemplo, o los monitores o distintos equipos en donde pareciera que entra un cable plug TS común y damos por sentado que es señal desbalanceada. Pero si no leemos, a veces no nos damos cuenta que muchas veces nuestros equipos mandan señal balanceada también. A mí me pasó mucho tiempo hasta que me di cuenta que mi consola mandaba señal balanceada y que el monitor también recibía señal balanceada y cambié los cables por estos, digamos. Eso es un dato a tener en cuenta, digamos. Así que para que sepan, esto lo mismo que dijimos antes. Las señales que se envían acá son polos nada más y son señales que se envían. El cable no es balanceado o desbalanceado. Lo que va a ser balanceado o desbalanceado es el equipo. El cable solamente va a enviar señal y por eso se le llama TS y no cable balanceado. Como también, por ejemplo, sería incorrecto ir a un lugar y decirle, che, loco, dame un cable balanceado. Porque pueden ser distintos tipos de cable. Muchas veces la gente da por sentado que estos son los cables balanceados y que estos no. O al menos no los tienen en cuenta. Y estos cables también envían señal balanceada. Estos chiquitos en general no se usan para señales balanceadas, ¿sí? Son para otro tipo de cables, como pueden ser los de auricular o algún equipo en particular que sea portátil. Bueno, acá tenemos TRS, ¿sí? Lo que se utiliza en general. Y después vamos a tener los cables TS, ¿sí? Los cables TS, que le vamos a llamar TS justamente porque tiene tip y sleeve, no son balanceados, ¿sí? Y por dentro tienen un conductor y lo que sería la malla, ¿sí? Así que tengan en cuenta que este tipo de señales solo envían señales mono, ¿sí? O pueden enviar una parte de la señal estéreo porque a veces se mandan por separado. Yo tengo equipos que mando señal estéreo con 2 TS, digamos. Pero los mando por separados y después, ¿qué hago? Cuando llegan a la consola también les doy su ubicación particular, ¿no? Porque si yo mando por acá, también si después entran en configuración mono, van a sonar los 2 canales por el centro, digamos, en vez de uno en cada lado. Así que eso es un laburo que después yo tengo que hacer en la consola cuando llego, ¿sí? Y por dentro van a hacer algo como esto, ¿sí? Van a tener acá algo que se conecta por acá adentro a un puntito. Este va a ser el que conecte con la punta, digamos, de este cable. Y por el otro lado, el sleeve va a conectar con todo esto que está acá. Y también va a conectar con el capuchón con el que lo cubras en el caso de que este sea de metal, ¿sí? Entonces, también tener en cuenta que si a mí esto me toca con el capuchón, me va a anular la señal, porque cualquier señal que toque tierra muere. Y eso recuérdenlo por siempre.
Cualquier señal, cualquier impulso eléctrico, cualquier cosa que toque tierra, muere en tierra. O sea, no va a ningún lado, no suena para nada, porque recuerden que para que cualquier equipo interprete una señal necesita una tierra para que no quede flotando, digamos, la señal. Entonces, tengan en cuenta que en general cuando se arma esto se pone un plastiquito que viene con los conectores en general, y si se lo perdieron, tienen que ponerle aunque sea una vuelta de cinta aislante o termocontraíble, digamos. Pero si esto toca con el capuchón, va a cancelarse y vamos a perder la señal. Por otro Una lado, pregunta. sí, Lo que decías esto de que cualquier señal que toca tierra muere, puede ser, una vuelta en una clase electrónica nos enseñaron más o menos como desde una ficha para una señal balanceada, o sea, por ejemplo, una TRS, en caso de tener un cable que sea desbalanceado, o sea, sí, el cable no es desbalanceado, pero me refiero con un solo polo, puentear el negativo con la tierra. sí, a veces pasa lo siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos este cable, ¿no? Y cuando llega a la señal, por ejemplo, este cable se puede usar en configuración de TS tranquilamente. Hay que tener en cuenta por ahí que el equipo que llega, donde llega la señal, a veces tienen como algunos conectores que tocan acá y no tienen tierra y por eso no funcionan. Es muy raro lo que pasa ahí en general. Si ya llega a tocar acá, por ejemplo, si el conector hembra, plug, digamos, es de metal y toca, digamos, cuando inserto, ya con que toque acá ya me da tierra, digamos, y me da señal original y no tengo problema. Pero existen algunos lugares en donde sí puede pasar, y si no, lo que se puede hacer es eso que decís vos, internamente conectar tierra con el ring, digamos. Puede pasar eso también. De hecho, ahora les voy a contar un par de cosas de cómo cuando armo yo cables, qué es lo que hago, pero bueno, eso lo dejamos para la siguiente parte. Bueno, otros tipos de cables que son desbalanceados van a ser los conectores de RCA, ¿sí? Que son unos conectores que se utilizan más en el audio del tipo de DJ, ¿sí? O otro tipo de configuraciones, como puede ser el Game Boy o todas esas cosas. Se utilizan más este tipo de cables, digamos, y lo que tienen estos cables que son mucho más coloquiales que los otros, porque son los cables que la gente conecta al DVD o a algún equipo desde la tele, o sea, como que son cables que si voy a la vuelta de la esquina muchas veces lo consigo. Ahora, en general, ¿qué pasa? Que son cables que son inyectados en lo que sería plástico y no son para tocar en vivo, porque justamente con un par de tirones se rompen. Así que está bueno también tener en cuenta que si esto lo uso para tocar, tengo que tener otro tipo de cables y otro tipo de conectores que los que se utilizan para conectar y dejarlos fijos, ¿sí? Hay una cosa que se llama cables de configuración fija, que son cables que conecto una vez y no los desconecto capaz que en 5 años. Entonces no es necesario que tengan tanto cuidado, que sean tan todoterreno, ¿sí? Pero si yo voy a usar un cable para tocar en vivo, ese cable va a tener rozamiento y justamente hay que tratar de buscar otro tipo de situaciones. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto creen que dura un cable? Yo tiro un cable, ¿no? Se me rompe un cable que compré de estos y lo tiro a la basura. ¿Cuánto creen que tarda en desintegrarse en la tierra? ¿Tienen una respuesta a eso? No se desintegra con la cantidad de plástico que tiene. Bueno, bien, ahí vamos a tener una idea. El plástico puede tardar entre 100 y 1000 años en desintegrarse, o sea que tengan en cuenta que el primer cable que tiraron va a estar acá cuando, si deciden tener familia, sus nietos sigan acá, digamos. O sea, lo que voy es que es algo que queda para siempre. Pero el metal de adentro no se desintegra nunca, el metal no se desintegra. Chiques, o sea, el metal es un tipo de material que se encuentra en todo el universo y nos podemos poner re flasheros también, digamos, con eso, pero es una cantidad fija que hay en el planeta, digamos, y que además tiene esa particularidad de no sufrir grandes modificaciones más que derrumbrarse dependiendo del metal, etcétera, pero no se desintegra, ¿sí? O sea, queda enterrado para siempre. Así que hay
todo un problema que estamos teniendo con respecto a lo que puede pasar, digamos, en nuestro planeta si seguimos consumiendo la tecnología de la forma en la que la consumimos. Hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de comprar un cable justamente por eso, porque estamos generando una basura que en general no se recicla casi nada y que además puede ser muy obsoleta. ¿Sí? Me acuerdo que hace un tiempo me llamaron para trabajar en una muestra de niños y habían hecho, la verdad, con materiales paupérrimos, unas instalaciones electrónicas, eléctricas, y que eran totalmente obsoletas en el mismo momento que empezamos a dar el taller. Y nada, imagínense la cantidad de cables que tiramos. Habían comprado, claro, en vez de comprar un cable bueno, habían comprado 30 cables malos. Tuvimos que cambiar como 10 veces el cable. Solamente por estar ahí y que unos nenes hagan trick, trick, nada más. Así que, nada, son cosas a tener en cuenta. Obviamente siempre termina mandando el bolsillo, pero bueno. Bueno, y después vamos a tener este tipo de cables MIDI. Ahora lo que les pregunto, ¿los cables MIDI necesitan malla? ¿Necesitan la jaula de Faraday para enviar señal? ¿No? Por mí No creo que no. ¿Quién la dijo? Yo ese creo que no porque mandan data. Bien, muy bien ese. Los cables MIDI mandan unos y ceros que van a ser traducidos en 5 y 0 volts o más de 3,5 volts y 0 volts. Entonces como que cambian de estado totalmente, completamente, tipo prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado en un nivel tan rápido en el que si en el medio hay una señal parásito, con que esa señal no llega a 3,5 volts no va a ser tomada en cuenta. Entonces no es necesario que sean cables de tan cuidados, tan buenos, digamos, justamente por eso. ¿Sí? Los cables MIDI tienen justamente esta situación que como mandan solamente data, no tienen problema de ruido parásito, pero a lo largo de su longitud van a tener otro tipo de problemas. ¿Alguien tuvo problemas con esto alguna vez? Yo estoy hablando solamente para hacerlo, para mover un poco la jaula, no quiero ponerme pesada, pero ¿alguno tuvo alguna vez un problema con la longitud de un cable MIDI? Bueno, si ustedes no... ¿Vos, Benja, tuviste? No, nunca. Usé poco y las pocas veces que usé son consolas que están muy cerca. Claro. Bueno, Pablo parece que sí tuvo, capaz que no tiene micrófono. Hola, Pero, ¿qué tal? Sí tuve problemas con MIDI. ¿qué tipo de problemas tuviste? Pasó que estábamos en un concierto live de puras máquinas y había un chico que estaba a 3 metros más allá y ocupamos un MIDI muy largo y teníamos pérdida de DMS, o sea, desde el clock perdía 0,1 a 0,3 hasta 0,5. Entonces van a tener una pérdida por latencia y pueden tener alguna pérdida de mensaje también. Claro, la latencia. La latencia es algo que se va a dar porque, como saben, el sonido y el voltaje no viajan tan rápido como la luz, ¿sí? Y en este viaje van a estar perdiendo una cantidad de milisegundos a lo largo del viaje que produce problemas. Entonces los cables MIDI tampoco pueden ser tan largos. Y no es una cuestión de ruido, sino una cuestión de latencia, ¿sí? Tienen que ser cables que generalmente sean de 3 metros, 4, 5 como máximo. Y a partir de los 5 metros empieza a aparecer otro tipo de cables que son unos cables que vienen como potenciados justamente para generar como esta velocidad a través del voltaje, ¿sí? Así que tengan en cuenta también este tipo de problemas que pasan muy a menudo, el tema de la latencia. De hecho, la latencia es todo un tema también en el sonido porque imagínense que la latencia en una señal que lleva diferente a la otra puede producir interferencia destructiva, justamente porque la latencia crea problemas de fase también, ¿sí? No en el caso de la señal de un MIDI, pero sí puede ser en el caso de una señal de sonido, ¿sí? Entonces, otra cosa a tener en cuenta con respecto a los cables también es esa. Bueno, el cable MIDI viene con un montón de conectores por dentro, de los cuales fueron usados solamente 3. O sea, este protocolo que fue creado por Dave Smith y un par de señores más, se
fue hecho a partir de entre los 70 y los 80, cuando empiezan a aparecer un montón de máquinas y dicen, che, loco, ¿cómo conectamos máquinas que son de distintos lugares? ¿Qué onda con esto? Entonces, como que se ponen de acuerdo en generar un protocolo MIDI que se va a convertir en General MIDI a partir del año 95, por ahí. ¿Sí? Que lo va a hacer Sergi Jordá, otra persona muy importante dentro del sonido, digamos. Va a ayudar a hacer este General MIDI. Y lo que hace básicamente es enviar unos y ceros, digamos, y todo bien. Tiene esta masa también, ¿no? Pero no es una masa que es una jaula de Faraday, digamos. Y otra de las cosas que va a tener es que estaba pensado como que en algún momento iba a mejorar el protocolo MIDI, ¿no? Como que iba a ser un cable que se utiliza muchos años y de hecho al día de hoy se siguen usando, ya pasaron como 50 años, ¿no? Qué loco, ¿no? Decir eso me siento re grande, pero ya pasó mucho tiempo desde que se siguen usando este tipo de cables que tienen este conector DIN. Pero hoy en día muchos de los inventos tecnológicos relacionados a la música empiezan a tener otro tipo de cables que son los cables USB, mini USB, etcétera. ¿Sí? Son cables que llevan algunos datos más a veces, simplemente que el MIDI. Llevan voltaje también para prender los equipos. Empiezan a tratar de solucionar todo con el mismo cable, porque este tipo de equipos se prenden con poco voltaje, entonces tampoco necesitan cables tan largos, tan grandes, ni qué sé yo. Entonces se empieza a retirar un poco esta cuestión del protocolo MIDI. Ahora, no del protocolo, sino del tipo de conexionado MIDI. Pero también a la vez empieza a pasar que, como que, claro, la gente tiene esta cuestión de que siempre le gusta lo viejo, ¿sí? Esta cuestión de lo vintage, etcétera, y como que empiezan a revalorizar un montón máquinas viejas, y entonces si las máquinas nuevas no tienen forma de conectarse, tampoco sirven del todo. Entonces recién ahora y de nuevo este problema en donde vuelven a ponerle los conectores DIN a máquinas que a veces ya no los tenían, justamente para poder generar esta compatibilidad. ¿Sí? Así que hoy en día como que sigue vivo esto también, por suerte se sigue usando. Bueno, esto va a ser nuestra primera presentación, que es la parte teórica, digamos, de este módulo. Ahora nos vamos a tomar 5 minutos y vamos a arrancar en el siguiente link con la parte más lúdica, creo que va a ser, porque ahí también sepan que si ustedes tienen cables podemos ver algunas datas sobre eso en particular. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de obsolescencia, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, bárbaro. ¿Dudas? ¿Algo? No, por ahora. Por ahora no. Todo bárbaro. Genial, Todo bien. bueno, entonces nos encontramos en 8 y 19 y 3 más o menos en el otro link, ¿sí? Dale, bárbaro. Perfecto. Dale.
Buenas, acá estamos de nuevo. Buenas, buenas. Creo que están bien. Ya arrancamos, Un segundito y arrancamos. Bueno, ¿alguien quiere mientras comentarme algo, decirme algo? ¿Estuvieron pensando algo? Estuve viendo que alguien que estaba viendo una fuente, me parece que no está acá todavía. Bueno, arrancamos y después vemos, ¿sí? Bueno, entonces... No, este no es. Acá. Esperen que los pongo acá de costaditos y los pongo de vuelta. Bien. Buenísimo. Cuando sepas bien lo de la fuente me avisás, porque depende de algunas cosas. Si querés tenemos como una llamadita o algo. Tranca con eso. Bueno. Arrancamos entonces. Bueno. ¿Tienen alguno de estos en su casa? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a hacer una parte que la onda es que hablemos un poco entre nosotros. Bueno, estos hay un montón. O sea, son una bocha. Generalmente los cables que se usan de estos suelen ser estos que son inyectados. Tienen algunos problemitas estos cables, que es que... ¿qué pasa? Si se me corta, ¿qué hago con esto? Y fuiste. Fuiste, obvio. Si se me corta, no hay mucho que hacer más que de última, capaz que rescatar el cable, tipo cortar acá y reutilizarlo. Me compro uno de estos y lo sigo usando, ¿sí? Esa sería como alguna de los usos. Pero suelen ser bastante hechos con muy poquito cobre, o sea, están pensados justamente para ser obsoletos, porque obviamente la fábrica de China que fabrica esto necesita vender 800.000 cables por año, y bueno, como que los hacen así, los hacen ya pensando en esto. Porque también, digamos que si es un cable que se utiliza en una configuración fija, probablemente se ponga y no se toque nunca más, y capaz que dure un par de años hasta que alguno tironee y se rompa en ese mismo momento. O sea, generalmente pasa eso, ¿no? Como que no se rompen durante un montón de tiempo y vamos a tener este problema, ¿no? Que de repente, nada, tenemos un cable que, digamos, te deja gamba. Te deja gamba en el primer movimiento. Bueno, va a haber muchas calidades con las que se pueden solucionar estas cosas. Lo primero que, por lo que se me ocurre poder solucionar esto, es para los cables que son de esta cuestión de... los cables que son... Te silencié, pero levantá cuando quieras hablar, los cables que son para, por ejemplo, los auriculares. Yo mis auriculares solía usarlos mucho tiempo durante mi día. Y obvio, en el viaje de colectivo lo tironeaba, lo hacía de todo. Obviamente el original me llegó a durar un año, que igual eran unos Sennheiser, o sea, estoy hablando de que estamos comprando algo de calidad, más de $100, digamos, un auricular. Finalmente se rompe al año y obviamente ni en pedo lo tiro, ¿no? Porque está andando perfecto, solamente no anda el conector. Para eso existen distintos tipos de conectores. En este caso, acá les presento el más barato de los mejores, ¿sí? Que va a ser la segunda marca de Rean, ¿sí? Digo, de Neutric. Neutric, que es una marca profesional de audio, sobre todo de conectores, tiene vende cable, vende conector, y tiene una marca que sería la marca barata de Neutric, que se llama Rean, ¿sí? Rean es como la marca barata de Neutric y tiene la particularidad de que es de buena calidad para el costo que sale, ¿sí? Siempre, en realidad, lo bueno
o sea, yo al menos utilizo como una regla para el costo de los cables, ¿sí? Si son cables de mucho rozamiento, como puede ser el cable que saco del bajo y meto a la pedalboard, que es un cable que se va a bancar algunos tirones porque yo me muevo cuando toco, digamos, voy a utilizar un cable de mayor calidad que puede ser un marca Amphenol, ¿sí? Es la marca que yo elijo. También existe Neutrix, existen un montón de marcas que están buenas. Yo suelo elegir Amphenol para ese tipo de cosas, como puede ser el conector de auriculares también, porque lo uso un montón, ¿sí? Entonces necesito que no me deje a gamba, porque por ahí tengo que viajar 2 horas a un lado y si voy sin auricular me suicido, me tiro de la ventana en la primera cuadra. Entonces, nada, como que tengo en cuenta eso, ¿no? Ah, era re extrema la pedida. Acá podemos ver, por ejemplo, este conector sería el Amphenol y este sería el Ream. Y si lo vemos por dentro, vamos a ver acá que vamos a tener 2 palitos adentro. O sea, para conectar el TRS vamos a tener 2 palitos que van a hacer esto. ¿Ven mi mouse, verdad? ¿Ven mi mouse? Yo no lo veo. No, no lo estamos viendo. Qué maldito, no sé por qué me hace eso. Como vieron, la primera nunca la agarra. Bueno, está bueno igual preguntar para saberlo. Acá está. Ahora, ¿ven mi mouse? Sí, ahora sí. Bien. Sí, ahora sí. Bueno, entonces tenemos este cable que sería el Neutrix, el Amphenol, y por dentro vamos a tener, siempre recuerden, vamos a usar este tipo de pensamiento. Right, o sea, lo que nosotros llamamos right, que sería nuestra oreja derecha, la vamos a representar con el palito más corto, ¿sí? Y ese palito iba a ser también el cable rojo, ¿sí? Yo siempre utilizo rojo porque es right, red, digamos, todo como trato de usar esa media. Y va a ser el palito más corto de estos palitos que me dan acá. Si tengo 2 palitos, el right siempre va a ser el más corto. Y el más largo va a ser siempre el left y el negro, ¿sí? Entonces este tipo de funcionamiento va a ayudar para que después cuando yo conecte del otro lado, por ejemplo, si tuviese que hacer otro cable del otro lado, simplemente fuera una largue o algo, un cable que manda, por ejemplo, Glock puede mandar, tener este tipo de pensamiento. Y después la malla va conectada acá, que sería el sleeve, a esto que va acá atrás, está soldada ahí atrás. Es lo primero que se suelda. Generalmente se suelda primero la malla y después los conectores, justamente porque a veces como que tapo uno con el otro. Es muy importante que yo me fije que nada entre en cortocircuito acá. Si alguna de estas cosas, si este se toca con este, van a sumar, digamos, y va a sonar un mono, digamos, medio raro, que capaz que, nada, termina re mal. Y si alguno de estos se toca con el sleeve o se toca con el capuchón, va a ser señal muerta, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta eso, este sería el reemplazo que no es obsoleto dentro de este tipo de conectores que van a ser los mini plug TRS, ¿sí? Existen mini plug TRS que son para mandar clock, justamente. Los TRS también mandan. Yo, por ejemplo, utilizo para mandar clock o para mandar control de voltaje, CB, ¿sí? Eso es lo que utilizo para usar mi sintetizador. Por ejemplo, yo mando señal de CB, que es, se piensa en 1 volt por octava, digamos, por cada octava lleva 1 volt. Si son 2 volts, son 2 octavas y así. Y esa forma de interpretación tienen los modulares, por ejemplo, con mi controlador que manda control de voltaje, ¿sí? Perdón, la marca del otro conector que no es Amphenol, ¿cómo se escribe? Rean, R-E-A-N, o Neutrix, que ya es mejor calidad. Rean sería como el Epiphone de Gibson, digamos. Bueno, para ese tipo de cables que son de ese estilo, como por ejemplo los de auriculares, que se separan acá, ¿no? No es que viene un cable acá, sino tendría como una gargantilla así. Si yo necesito que se separen, este tipo de categorización de cables se llaman 2 cables, o sea, sería un cable de 2 polos con 2 mallas, ¿sí?
Si ustedes van a pedir un cable de este tipo, van a pedir un cable de 2 polos con 2 mallas. Que es justamente esto que tenemos acá, ¿sí? 2 mallas y 2 polos. Acá tenemos otra categoría que conocemos un poquito, que es la categoría de cables RCA. Nuevamente estamos con este problema, los cables inyectados. Los cables inyectados no sirven para nada, no los compren. O sea, lo que voy es que si no tienen otra, si no les queda otra por cuestiones económicas o porque no se consigue otro, se entiende. Pero si realmente están armando un set para que perdure, no compren cables inyectados. Te dejan a pata, no los puedes arreglar, los vas a tirar, vas a tener que comprar de nuevo algo que ya compraste. O sea, es injusto, piensen, dentro de este sistema, es re injusto que uno pague una y otra vez por algo que ya pagó inicialmente, porque no es más barato al fin y al cabo. Y tiene dos costos. Tiene el costo de que lo vuelvo a pagar y tiene el costo que tiene dentro del planeta, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que ese costo también es un costo, el costo de basura, ¿sí? Es un costo a la larga. Bueno, entonces tenemos este cable que es una porquería, traten de no usarlo. Y acá tenemos la otra parte que es como cables muy chetos de este estilo, ¿sí? Tampoco pretendo, existen los cables REAN de este estilo también, que sería la segunda marca. Con esos está bien. Pero para la gente que, por ejemplo, labura DJ o, por ejemplo, David Guetta, ¿no? Todo su control depende por ahí de 2 cablecitos nomás, o como le pasó, le dependía de un pendrive el chabón. ¿Puede tener un pendrive de mierda? No, porque si todo depende de un solo pendrive, no tengas uno solo y no tengas uno choto, ¿sí? No creo que el chabón haya tenido un solo pendrive choto, pero sí es un boludo de no tener un backup, ¿no? Ahora, el backup es importante. El backup es parte del equipo, ¿sí? El backup no es algo que se lleva porque sí, porque se me cantó. El backup se lleva porque eso puede pasar. Yo no me puedo volver a mi casa porque se me rompió el pendrive, ¿entendés? Es como, loco, o sea, la entrada sale 1 kilo de plata para que vos te compres 800 pendrive. ¿Cómo no? ¿Entendés? Como que no tiene sentido. Bueno, esas cosas pasan en la vida. Y pasan mucho en el mundo de los músicos porque muchos músicos y muchas músicas son remil colgados, ¿sí? Entonces, o sea, tienen este tipo de problemas también. Pero acá tenemos otro tipo de conectores que son Amphenol. Este sería un Amphenol que está bañado en oro el chabón. O sea, imagínense lo importante que puede ser para una señal. O sea, una señal para que compren conectores bañados en oro. Bueno, este lo tengo yo, compré una muestra nomás porque nunca más y es en otra época, ¿no? No sé cuánto estarán hoy en día. Y después tenemos estos que, si no me equivoco, son Neutric. Sí, son conectores Neutric. También de muy buena calidad, vienen ya armados. Armar cables y comprar cables, o sea, si saben soldar, no tiene sentido comprar cables armados, ¿sí? A veces no es tan caro, no es tanta diferencia entre comprar un armado y comprarlo para armar, pero tiene el plus de que uno le pone la cantidad de estaño que quiere, lo puede dejar un poco más resistente, puede hacerlo un poco mejor por un precio menor, ¿sí? Antes, hace mucho tiempo, había mucha diferencia entre comprar un cable armado y comprar un cable para armar, ¿sí? Hoy en día eso se achicó, calculo también por los costos de las cosas y por cómo está la economía en general, pero tengan en cuenta que está bueno pasar por ese proceso porque uno va con otra seguridad si sabe soldar bien, que eso también es otro tema. Pero es una muy buena práctica aprender a soldar cables porque los circuitos no son tan complejos, ¿sí? Entonces tenemos esta cuestión de que, de que no tenemos tanto problema a la hora de soldarlo y es una boludez que hace uno en un ratito nomás. Bueno, tenemos el cable RCA. También es bastante parecido a un TS por dentro. Ahora vamos a ver más o menos. Y acá tenemos otro cable que es el cable CAN. A ver.
Dice, Fede Urdi dice, a diferencia de lo que mucha gente cree, el oro es levemente peor conductor que el cobre, sin embargo, se utiliza en bornes de baterías, conectores eléctricos debido a su durabilidad, resistencia a la corrección. Claro, debe ser exactamente eso. También tengan en cuenta que el tipo de señal que se van a manejar por acá no es señal de baja impedancia en general, ¿sí? Estamos mandando una señal que es electrónica y que suele tener picos de hasta 5 volts. O sea que yo no la tengo que amplificar tanto y probablemente también sea por eso que no es tan importante. Capaz que sí tiene tan buena conductividad, digamos. Pero bueno, todo puede pasar. Bueno, acá tenemos el cable XLR macho y hembra. Acá, como lo vemos, tiene esta cosita que cuando la conectamos quedan agarrados. Algunas cosas muy importantes es que hay que saber manejar bien los XLR. ¿Por qué? Porque si vos vas a un estudio y te ven en cualquiera con esto, te ven tironeando un cable, te echan en el primer minuto que estás ahí, ¿sí? A mí me pasó, yo tengo varios niveles de grabación por mi carrera, digamos, y pasó que un compañero conectó un Neumann carísimo a un cable de estos y el chabón no lo sabía sacar y empezó a tironear un micrófono ahí adelante de los profes. Los profes como que en el momento se agarraban la cabeza pero no le dijeron nada y finalmente los reprobaron, pero de acá a la China tuvo que rehacer la materia porque el chabón no entendía los cables XLR, nada más que eso. Es complejo, ¿por qué? Porque estamos hablando de equipos que son muy caros para andar tironeándolos, pueden romperse fácilmente en una situación así. Nada, como que sepan que este tipo de cables y situaciones tienen funcionamientos complejos y es bastante interesante, o sea, bastante... Es como marcar qué tipo de profesional sos de alguna forma, cómo te manejas con tu equipamiento, ¿sí? Es muy importante como saber leer los manuales, saber las cosas que tienen los equipos y además saber usar los cables. Después cuando terminemos por ahí les muestro cómo doblar un cable, porque eso también es otro tema, ¿sí? Y sepan, bueno, que tienen esta tirita y como ven acá, la verdad saqué 800 fotos, chicos, no me salieron bien, pero la única que se veía bien es que acá adentro, o sea, cuando yo le saco el capuchón por dentro, acá se puede ver el 3, creo que es 1 y 2, algo así, pero adentro se ven los números de las cosas para conectarlos con la guía que les mandé yo. Con esa guía tendrían que poder armar estos cables sin ningún problema, justamente por esto. Bueno, para armar ese tipo de cables vamos a necesitar este tipo de cables. Este cable que ven acá es de un grosor bastante prominente. Los cables adentro tienen muchos filamentos, ¿sí? Cada uno de estos filamentos va a llevar una porción de la señal y como si son muy poquitos, lo que va a pasar es que si se me cortan algunos filamentos voy a tener una señal muy débil que se corte fácilmente, ¿sí? Entonces, los pelitos acá que tienen los cables son importantes. Yo como que pelo un cable y me llevo la mitad de los pelitos en la pelada, lo tengo que volver a pelar, ¿sí? Tiene que entenderse que si se quiebra uno, bueno, todo bien, no va a cambiar tanto, pero si tengo 10 pelitos y se quiebran 6, no quejen el cable con 4 pelitos, ¿sí? Porque es una mierda. No está bueno justamente porque voy a estar pasando una señal re chiquitita por ahí y se va a hacer bolsa. Y además en el primer tirón la queda, ¿sí? De todas formas, este tipo de conectores adentro tienen como unas trabitas que traban el cable justamente para que cuando pase el tirón no sufra ese tirón la parte física de estos pelitos, digamos. Pero tengan en cuenta que tampoco está bueno. Este cable que vemos acá, este cable, a ver, los tengo por acá. Tengo algunos por acá. Este cable que vemos acá, como ven, es medio grueso, ¿sí? A lo que se puede ver. Y yo elijo este tipo de cables, una vez compré un montón, porque está bueno porque nadie te puede robar un cable que es de este color.
Como que después pasa, o sea, tampoco quiere decir que son todos unos rancios para nada, pero yo he ido a fechas que me robaron cables un montón de veces y finalmente se terminó ese problema cuando todo mi setup era con este tipo de cables justamente para eso. ¿Qué hice? Compré este cable y armé hasta los cables MIDI con este mismo cable, ¿sí? Porque tiene 3 conectores y ahora les voy a mostrar las configuraciones, pero no tuve que comprar otro tipo de rollos de cable. Ahora, ese cable que vemos ahí, ese cable que vemos acá, que está acá, es la mitad del otro. Pero es un cable de mucha mayor calidad, ¿sí? Este es un cable Bantam. Sí, Belden. A ver, pará. Deme un segundo. Antes de que tire cualquiera. Sí, creo que es este. Esperen que le agarro y lo leo por las dudas porque ya veo que les tiro cualquiera. Justo hoy estuve haciendo estos videitos, me quedó todo ahí. Bueno, este cable que ven acá, ¿ven? Es un cable de Bantam y tiene además, además de la malla, digamos, tiene un foil. Que este foil, que es esta cosita azul que vemos acá, esperen que les muestro dónde está. Acá. ¿Ven mi cursor, no? Bueno, ¿ven este cosito celeste que hay acá? Es un foil que además como que cubre la malla, ¿sí? Al tener un foil que cubre la malla, tiene algunas particularidades, que es que si yo lo doblo 2 o 3 veces, ¿qué pasa con un papel glacé si yo lo doblo 2 o 3 veces? O un papel de aluminio. Como que se marca y se empieza a romper, ¿no? Entonces, este cable tiene ese tipo de cobertura por arriba de la malla que hace que no pase lo que pasa cuando uno se pone un buzo y sale a andar un buzo de lana y sale a andar en bici. Justamente. Cubre la malla para que no tenga esos agujeritos. Y es un cable que, como tiene esta cobertura metálica, lo que no se puede hacer es doblarse mucho. Entonces va a ser un cable de instalación fija, ¿sí? Este tipo de cableado de instalación fija lo que hace es que en los estudios esté el cable completamente blindado. Entonces yo en toda la instalación del estudio voy a usar este tipo de configuración para no tener ningún tipo de ruido dentro de mi estudio y por eso va a tener una calidad superior a la que podría tener grabando en mi casa, ¿sí? Porque tengo todo recontra mil encapsulado. Pero no puedo usar ese tipo de cable para ir a tocar en vivo. Porque lo voy a doblar, Entonces, como este cable sale el doble de lo que sale este, a pesar de que es la mitad de grueso, es justamente porque es solamente para instalación fija. Y este, en vez de tener esta cobertura, lo que va a tener es este peluche, que es como pelitos de peluche, digamos, que lo que hace es recubrir el cable, recubrir la malla para que si yo la paso por arriba con un carrito o le hago lo que fuera, va a tener este encapsulado que lo va a curar de este tipo de golpes que se puede dar. Ahora, escucho, ven. Perdón, ¿y cómo se llama, digamos, cuál es el nombre del otro para distinguirlo? Este sería el cable normal, ¿sí? Sí. O sea, si vos vas y decís, dame un cable para hacer un cable balanceado de 2 polos y una malla de buena calidad, te van a dar este. Ahora, si vos necesitas el otro cable, sí es específico y es un cable Bantam que se utiliza para eso, ¿sí? O cable de instalación fija de ultra calidad, ¿no?
Y ahí prepárate porque te van a decir, ¿cuánto querés? Pero bueno, tiene eso. Este está más preparado para otro tipo de situaciones que puede ser pisarlos. Ahora, ¿tienen gatitos? ¿Tienen michis? ¿No tienen michis en sus estudios? ¿Nadie tiene un michi en su estudio? Sí, yo sí, pero se porta bien con los cables. ¿Se porta bien con los cables? Es grande ya tu michi. Sí, se porta mal con las aves y los otros animales. ¿Y nadie más tiene michis? ¿Tuvo problema con michis en el estudio? Me Yo sorprende. tengo que cuidar los monitores porque si no me los tira. Bueno, ¿vieron? Bueno, los michis tienen como son como la kriptonita de los cables, porque vieron que tienen, sobre todo cuando los animales son chiquitos, suelen hacer destrozos, es muy común, y tiene esta cuestión, ¿no? Que de repente tenemos un michi que muerde un cable con un colmillo muy finito. ¿Qué pasa? El michi muerde el cable y entierra como un colmillito acá y pasa todas las capas, a pesar de que estén aisladas. Y lo que van a hacer es, va a poner por dentro el cable conexionado entre la malla y la señal. Y ahí cagamos. Y además tiene la particularidad de que cuando saca el colmillito, el cable parece que está normal. Como que hay que tocarlo, verlo bien para ver qué pasó eso. Y suele ser un problemón porque una vez que un michi atacó un cable y si lo mordió 2, 3 veces, ya está. Que es casi la única situación, porque un cable se rompe en un lado, lo cortas y haces 2 cables más cortos y así, como que son tipo como las babosas. No, las babosas no, creo que las lombrices hacen eso. En cambio, cuando pasan por este tratamiento de michi ya es otra situación. Así que ténganlo en cuenta el día que quieran tener un michi fuera del estudio. Y si se llega a afilar las uñas en el monitor, ahí sí va a ser un problemón. Pero bueno, yo amo los animales, entre michi y monitor creo que me quedo con michi igual. Pero bueno, hay que tener en cuenta algunas cosas. Bueno, acá podemos ver distintas calidades de este mismo cable, ¿sí? De 2 polos y una malla. Puede venir la malla así más planchada con esto que por ahí parece un hilo. Puede cambiar esta configuración, pero o sea, el cable se va a ver en calidad por qué tan grueso es por dentro, como los conectores, ¿sí? Si los polos tienen un buen grosor, y también se va a ver en qué tan bien está encapsulado, digamos, ¿sí? Porque también esto también tiene una medida que tiene que pasar por un conector, tampoco es que puede ser tan grueso, tiene que tener una cantidad de grosor que le permita pasar, pero que a la vez cuide el cable de forma correcta, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro enemigo. Nuevamente nos volvemos a encontrar, pero en otra situación, ¿no? Como que tenemos un cable encapsulado TRS. Yo casi que nunca he visto de estos, pero en tamaño grande, digamos. Nuevamente vuelvo a decir, no compren este tipo. Ya acá podemos ver otro tipo de conectores en TRS que son desmontables y que podemos nuevamente verlo. Como dije anteriormente, el cable más corto, o sea, cuando esto lo abrimos, la patita más corta suele ser la del right y la más larga la del left. Está bueno medirlo eso por si hay alguna situación en donde no se respete, pero hasta ahora yo lo he medido y me ha dado bien. Esta porquería. ¿La vieron? ¿La consumieron alguna vez? El otro día le pedí a mi papá que me traiga, quería que le arregle los auriculares, y decidió traerme un TRS con este encapsulado. Y lo saqué cagando. Le dije, yo no uso esas cosas, pero porque no es que me quiero sentir re fancy de no, yo uso ciertas cosas nomás o lo que fuera, sino porque este cable lo pisás, un golpe se da y se rompió. Porque esto es de realmente muy baja calidad, ¿sí? Y este es el que vas y compras en la ferretería o en alguna electrónica muy chiquita o así. Lo primero que te venden es esta porquería. Yo no puedo entender cómo lo siguen vendiendo porque no puedo entender quién lo compra esto.
Realmente lo armás y te sirve para si lo conectás una sola vez. Después no sirve para nada más. Y acá Y tenemos todo. 45 minutos para soldar cada patita. No, y además eso, vienen hechos como para que se te... Todo es una cagada, así que traten de no comprarlo. Bueno, acá tenemos un par de muestras. Me imagino que ustedes tienen algunos de estos. Vamos a empezar por acá, a ver. Bueno, acá. Estos que están acá. Este del medio, me imagino que tienen 30 millones de esos cablecitos. ¿Tienen de estos? Ven mi mouse, ¿no? Me da miedo esta parte porque tengo varios de estos. Bueno, sí, todo el mundo tiene esto. Yo tengo uno acá en la mano, miren, a ver. Miren, lo tengo en dorado, como que para que parezca mejor, pero es una mierda igual. Miren, acá. De estos hay un montón. Y son como el cable, el primero que usamos, este como que me suena a adolescencia, este cable. Como que yo iba y compraba en la FUS, alguno de esos lugares, y compraba uno de estos cables que era una porquería, que me duraban 1 año o 2, y después lo cambiaba. Tienen una particularidad estos cables que hay que saberla, que hay un punto en el que no se pueden usar más. ¿Se imaginan cuál es? Bueno, ¿Cómo? Perdón, no escuché. tiene una particularidad este tipo de cables que es el medidor hasta dónde se puede usar. Y va a ser cuando gira esta puntita. Si esta puntita gira, no lo usen. ¿Qué puede pasar? ¿Qué significa que esta puntita gire? Significa que la puntita ya se destrabó de acá y algún día vas a sacar el cable y va a quedar la puntita dentro del equipo. Hay distintas formas de desarmar equipos. Equipos tipo Fender se desarman más fácil que un equipo tipo Moon, digamos. Los equipos más baratos son casi imposibles de desarmar o están tipo medio que los rompes cuando los desarmás. Los equipos de mejor calidad se desarman mejor, están más pensados para no ser obsoletos. Si esto te pasa en un equipo Moon, te va a salir una visita al técnico, ¿sí? Si no se dan maña, van a tener que pagar una visita al técnico y sale muy caro. Chao, Wilson. Sale muy caro y pagar a un técnico por esto, ¿sí? Así que tengan en cuenta que si ustedes agarran este cable y gira la puntita, traten de no usarla, ¿sí? De descartar al menos esa parte del cable o no sacarlo y ponerlo todo el tiempo, porque ya está en la última, digamos. Un dato a tener en cuenta es que si te pasa que se te quedó la puntita del conector adentro, lo que se hace es agarrás gotita en gel, ¿sí? Le pones a un alfiler en la cabecita la gotita en gel y la pones donde estaba el cable y lo dejas hasta el otro día. Ojo de no errarle, ¿sí? O sea, tenés que ir derechito. Una vez que pasó, al otro día pegás el tirón y sale la puntita, ¿sí? Tiene que pasar un día para que esté realmente seco. Si lo hacen antes, se va a quebrar esto, va a debilitar la porque si a la gotita le pegas más gotita, no pega mejor, ¿sí? Entonces es medio como una chance que te da. Eso es una forma de arreglar esta situación. Pero sepan. Después, bueno, acá tenemos cables Rean. Este es Neutric, ya son mejores calidades. Nuevamente, acá tenemos los mismos, estos. Algunos tienen 1, 2 rayitas. No sé qué serán todas estas rayitas. Para mí significan algo, de qué fábrica vienen. Debe haber 80 millones de fábricas de estos cositos. ¿Querés decir algo? No, perdón, se cayó. Está bien. Bueno, después tenemos acá otros tipos de cables, mejor calidad. Este no sé, Neutric, bien. Este es BCQ-FX. Anfenol. Ficha Anfenol, muy buena ficha. Una ficha definitiva, te diría yo, son eternas las Anfenol. Yo tengo varias que nunca tuve problemas con una Anfenol. Esta Rean, que es la que veníamos hablando, Rean TS. A ver, ¿cuánto sale una Rean TS en Mercado Libre? Agárrense, chicos, ¿eh? A ver.
5.300 pesos sale un conector de estos. Entre 5.000 y 7.000. ¿Vieron cómo es este país? Entre 5.000 y 8.000. Capaz que lo consiguen por 3.000, pero anda por ahí, digamos. Bueno saber. Bien. Hablando de precios, Sí. ¿sabés de algún lugar? Yo soy de La Plata, pero cada tanto me voy para Capital. ¿Y sabés de algún lugar de donde digas, hay lugares de electrónica que venden bueno, bonito y barato? Ah, Y hoy en día es re difícil como decirte, che, en tal lugar, pero hay un par de lugares. Yo tengo, ahora cuando termine la clase, les voy a mandar un mensaje que lo vengo mandando en curso, que es distintas calidades de cable y algunos lugares donde conseguir en el centro este tipo de cables. Ahora no me acuerdo exactamente el lugar, Univision me dice mi cerebro, pero no estoy segura. Donde compré mi bandeja de vinilos, ahí venden todos los tipos de cables y todos los tipos de calidades. Que eso está bueno como para poder elegir. Como que ahí mismo decís, che, pero este está muy caro, tenés otro y capaz te dan un intermedio entre el más barato. ¿Sí? Después, por otro lado, les quería mostrar este conector que está acá, que es un conector de la marca KWC, que es una marca nacional que genera este tipo de conectores que son inyectados acá y que además vienen con garantía de 5 años, ¿sí? Yo tengo unos hace 10, 15 años y andan perfectos hasta el día de hoy, nunca tuve un problema y no suelen ser tan caros si querés comprar un cable hecho, digamos. O sea, no solían ser tan caros, no sé, hoy en día, a ver cuánto está un KWC. Se va a fijar todo. Está bueno como ir viendo porque también para que tengan una idea de lo que estamos hablando con respecto a las calidades, digamos. KWC lo que tiene es que tiene distintas calidades, ¿sí? Tiene una que es neón, que es como el más barato. Después tiene una que se llama Iron y otra que es ultra calidad, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero un neón de 6 metros cuesta 8.000 pesos. Capaz que equivale a un real, ¿sí? Entonces está bueno tener en cuenta, más o menos, porque estamos pagando algo nacional. Ahora, el mismo cable, marca Iron, ¿sí? Pasa de 8.000 que sale el neón al Iron, que sería el mediana calidad, y sale 31.000 pesos el cable de 3 metros, ¿sí? Con los dos conectores Iron, que es esta muestra que les estoy mostrando acá. Entonces, para que tengan una idea, es un poco eso lo que salen, ¿sí? Digo, está bueno hacer, antes de comprar cosas para hacer cables, está bueno hacer una búsqueda de qué es lo que hay, porque puede salir más barato comprar los hechos. Está bueno, dentro de todo, si es de buena calidad. Si no es de buena calidad, les recomiendo que lo hagan ustedes, porque no hay nada mejor que hacer las cosas uno para asegurarse que estén correctas. Bueno, y acá tenemos otra muestra que es cables MIDI, ¿sí? Cables MIDI vamos a tener de un montón de calidades. Yo ahí sí me permito peores calidades. Sí son de menos de 3 metros, ¿no? Tengan en cuenta eso. Porque puede no ser de tan buena calidad, pero si es muy largo y si es de mala calidad, peor, ¿sí? Por ejemplo, usaba antes este tipo de conectores que eran de plástico. Porque no solían romperse tan fácil. No es ese plástico duro que tenía el TS, ¿vieron? Que es como un plástico duro. Este es como un plástico que lo pisás y vuelve a su estado original, digamos, pero sigue siendo plástico igual. Y después tenemos este conector que sería, creo que este es un REAN también. Y bueno, acá usaba este tipo de cables, o sea, acá usaba este tipo de cableado, justamente porque acá tenía los 3 conectores que se necesitan para el cableado MIDI. Como la malla cuenta como conector, porque la malla también puede enviar señal. Lo que pasa es que si está conectada a tierra no envía nada, porque tierra es nada. Pero si yo la conecto a señal, va a enviar señal. Y como que a mí no me importa si llega con ruido o sin ruido, porque justamente es una señal digital, tengo esta particularidad de que puedo conectar este mismo cable con esto, ¿sí? Con un cable balanceado, común y corriente. Y después acá saqué una foto de uno que de un lado tenía un MIDI
y del otro lado, o sea, de un lado tenía un DIN MIDI y del otro lado tenía un USB y tiene un par de cables más de estos, se van a usar 3 y hay uno que va a la nada, porque sé que se utiliza para algo en el MIDI, en el USB que no se utiliza en el MIDI. Bueno, eso sería un poco la categorización que vimos hoy. Esperen que antes de cortar les quiero mostrar algo más. Perdón, no sé si lo dijiste y no lo agarré, pero los otros dos conectores del MIDI, del DIN, No van a ningún lado, justamente por eso, porque te acordás que habíamos hablado un poquito de que antes se pensaba que con eso se iban a mandar otro tipo de datos y después fue cambiado por lo que sería el conector USB. Como que el USB empezó a mandar cosas más complejas, por ejemplo, podrían haber mandado voltaje por DIN, que es algo que no se manda hoy en día, pero como no llegó a entrar dentro de un como el MIDI es un protocolo que lo cumplen todas las fábricas, para que a vos te den la certificación MIDI tenés que pasar por un proceso como de ISO, de normalización, digamos, y no puedes andar mandando voltaje por ahí, porque por ahí llegó otro equipo y lo reventó, qué sé yo, capaz que eso estaba conectado a masa para que no genere nada raro y le mandaste voltaje y generaste un corto, ¿entendés? Entonces, como eso justamente pasa por la normalización de todas las fábricas, si se saliera un MIDI, General MIDI 2, 3, qué sé yo, ahí sí se pensaría algo distinto, digamos. Pero solamente lleva 3 conectores por eso, porque no avanzó el protocolo MIDI en ese sentido, como que llegó hasta ahí y bueno, se empezó a usar el USB y ahora se usan las dos cosas al mismo tiempo, como que es re loco. Yo, por ejemplo, tengo un teclado ahí conectado que tiene un conector DIN conectado y un MIDI conectado. Por el MIDI se alimenta y por el DIN envía señal. Y si yo quisiera, mandaría señal por MIDI, por el USB también, pero no lo hace porque no lo necesito en realidad. Pero bueno, conviven dos protocolos que son completamente distintos. Y eso está bueno. Está bueno, qué sé yo. Sí, está bueno. ¿Por qué le iba a dar valoración, no? Pero bueno, sí. Yo hubiese preferido igual, a mí como que yo no me gustan los cables USB justamente porque no los podemos armar. Yo a vos no te puedo decir armemos un cable USB porque tienen o sea, sí, de forma muy rudimentaria he armado algunos cables o conectores que iban en USB, todo, pero la mayoría, por ejemplo, existe, bueno, el USB, el mini USB, el USB-C, existen tantos conectores que ya cuando vamos a la tecnología más vinculada a celulares, todo, la soldadura es muy finita. Imagínate si la hago yo y no está bien agarrada, o sea, por ejemplo, cuando algo sale de fábrica ya viene todo el chasis puesto para que vos no lo movás. Pero si yo fabrico un coso, medio que tengo que fabricar toda esa parafernalia que sostiene el coso. Y a veces es re difícil. Yo he hecho ese tipo de prácticas para un artista que necesitaba que los conectores sean USB. Listo, hicimos el conector USB, le compramos el conector USB. Le puse el que se utilizan en las impresoras, que es el USB 2, no sé cuál, que es justamente uno que se consigue fácil, porque todo el mundo tiene impresora, entonces era fácil. Conectamos, hacemos todo y después, claro, tiramos un montón de ruido porque eso es señal USB, no es señal de celular. El chabón quería quería alimentar con USB y usar señales de audio. Después se metía un montón de ruido de la señal USB en el audio, tuve que poner así unos capacitores para sacarle la señal. Le terminó saliendo re caro la joda al chabón porque quería específicamente unos cosos USB. Bueno, tienen esas cosas. Yo hubiese preferido que sea todo DIN y que por un lado vaya alimentación y por otro lado vaya, digamos, la parte de datos. O que en todo caso se utilice esto, pero de mejor forma, que venga con filtros, todo, porque a veces, ¿qué pasa? A veces vos conectás el cable MIDI o conectás algún cable de este tipo que manda datos y al lado le pones un cable que es re sensible, que manda señal y se te contamina todo y empezás a dar vueltas en la casa diciendo, ¿qué carajo hago? A mí me pasó que hice todo programamos todo un programita para poner las luces de colores, toda la casa era un boliche. Y de repente subimos los monitores y se escuchaba todo el PWM de cómo mandaban la señal. Nos queríamos matar, ¿entendés? Hubo que cambiar un cable que iba de un lado por otro lado para que
no se contamine. Es como un quilombo. Entonces, nada, cosas a tener en cuenta. Esas cosas se dan mucho en la práctica. Es re difícil que yo les enseñe eso, pero la realidad es que en la práctica empiezan a pasar cosas re raras con los cables también, que recontra hay que tenerse en cuenta, porque después querés armar un estudio y es obvio que los cables de señal van por un lado y los cables de datos tienen que ir por otro. Pero por ahí, si no lo hiciste nunca, capaz que decís, bueno, mando todo por el mismo cable, ¿qué puede pasar? Mando todo por el mismo el mismo tubo, ¿entendés? Y después tenés que hacer todo de nuevo, ¿entendés? Es un bajón. Por eso también si alguna vez se dedican a hacer un estudio, yo tuve la suerte de estar en diseños de estudios para gente muy rica, que me cae mal, pero no importa. Pero tenía mucha plata y bueno, de algo hay que vivir. Hicimos estudios y hubo que pensar 1000 cosas. Y además, y otra cosa que es re loca, que también hubo que pensarla mucho para que no fallara, porque eran pibes que iban siempre en pedo, siempre dados vueltas, que no entendían una goma, o sea, era como, che, no suena, y es que, loco, no conectaste la guitarra, no suena porque sos boludo, no es que no suena, ¿entendés? O cosas así todo el tiempo, nada, es una mierda trabajar a veces en sonido, justamente porque uno trabaja con gente muy quisquillosa, que viene ya en una, digamos, pero nada, es lindo igual, cuando suena todo bien es lindo. Bueno, esperen que... les quería mostrar algo más. Bueno. Esta práctica de soldadura la vamos a tener también. Pero acá para que no queden dudas de cómo se sueldan algunas cosas, ¿sí? Bueno, algunas cosas. Lo primero es que el soldador caliente desde antes. La punta tiene que estar limpia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la punta hay que limpiarla cada vez que soldamos, ¿sí? La punta tiene que estar limpia y brillante. Tiene que parecer que está como soldada en plata, ¿sí? Tiene que estar bien limpia. Y una cosa, nosotros tenemos el conector, antes de que yo ponga el video, nosotros tenemos el conector, hay distintas formas de hacerlo. Hay gente que que hace es estaña el cable, o sea, pela el cable y lo estaña. Tengan en cuenta que el segmento que van a utilizar acá, ¿me ven mi mouse? Bueno, este segmento no tiene que ser muy largo, tiene que ser un segmento cortito para quedar cerca de ahí, porque si queda muy largo puedes tocarse nuevamente con el capuchón o con algo, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es, primero van a cortar la longitud del cable que quieren armar, ¿sí? Una vez que cortan la longitud van a pasar los capuchones, que es esta parte que recubre el cable. Se ríen porque yo sé que muchas veces uno se olvida de pasar los capuchones. Pasan los capuchones y pasan el plástico que viene con los capuchones, que en general recubre el cable, ¿sí? Y después, ahí recién se ponen a pelar el cable, pelan el cable y una cosa que pueden hacer es estañar esto para que después sea más fácil pegarlo. No es 100% necesario, pero sí es importante que todos los pelitos que salgan del polo que van a conectar estén juntos. Si ustedes tienen un coso que parece un plumero, con que un solo pelito toque con otro lado, ya no anda el cable, ¿sí? Entonces, tiene que quedar todo unido en el mismo encapsulado. Lo pueden soldar, presoldar desde antes, tanto los conectores con los cables, ¿sí? Y después, solamente con un poquito de calor, van a unir las cosas, ¿sí? Él lo hace algo así. Bueno, él ya, vieron, presoldó las dos cosas, ¿sí? Presoldó con una gotita acá, abajo, que es lo primero que se suelda justamente por eso. Tiene un pulso de la mierda el chabón igual, ¿eh? O sea, eso puede salir mejor. Y por otro lado, como ven acá, también está agarrado con un tercer brazo que lo ayuda a hacer esto. También dense maña, con un ladrillo, con algo se agarran para que no se mueva todo cuando sueldan, ¿sí? Y nuevamente sueldan ahí, ¿sí? Y ven esto que está acá, es una prensita. Esa prensita hay que apretarla sin morder el cable. Porque esa prensita lo que va a hacer es que cuando tiren el cable, el tirón se pegue acá y no en los conectores, ¿sí? Y ahí lo terminan, digamos.
Acá está por soldar la siguiente parte. Ven que acá viene como este capuchoncito de plástico que también hay que ponerlo. Y va a reproducir lo mismo. Bueno, ¿se entendió esta parte? Es importante que calienten la superficie donde van a soldar primero y después pongan el estaño, ¿sí? Él por ahí lo hace al mismo tiempo. Yo lo hago, creo que como que cae mejor cuando uno pone un poquito antes el soldador y después tira el estaño que mandando los dos juntos. Pero bueno, puede ser lo mismo. Sí, Pablo. ¿Sabes que no te escuchamos? Hola. Ahí está, perfecto. Yo tuve un problema soldando que creo que fue por exceso de calor. Ah, Que mira. se deforma un poco. Porque me costaba pegar el estaño sobre el conector. Claro. Y me pasé y... ¿Te hago una pregunta, Pablo? Sí. ¿Sabes de cuántos watts es tu soldador? No sé. Es uno como uno que habías mostrado vos, ese azul. Como... Ojo, porque esos también vienen de 100 watts. Es algo a tener en cuenta, ¿eh? Después chequealo a ver si en algún lado te dice, porque me suena, o sea, no digo que no pueda pasar y también que no pueda pasar en la cantidad de potencia que estoy diciendo yo, pero muchas veces puede ser que sea por una cantidad de watts mayor y por eso se te deforme, ¿sí? Si no es eso, puede ser también que por ahí lo dejaste mucho tiempo puesto, es como tiki y ya está, digamos. Claro. Pero puede pasar, también puede ser la calidad de varias situaciones. Puede ser la calidad del soldador, puede ser la calidad del estaño y puede ser la calidad de la ficha. Si fuera la calidad de la ficha, lo que tenés que hacer, si ves que no se pega el estaño, es rayar la superficie donde vas a soldar con alguna virulana, alguna cosa que tenga filo, porque a veces puede ser que venga recubierta con algún flux, alguna cosa que no esté permitiendo del todo que se produzca el proceso de enfriamiento bien de la soldadura, digamos. Entonces puede pasar eso. Por ahí, en una situación como la que te pasó a vos, donde vas diciendo qué onda, qué está pasando, recomiendo como sacás todo y de repente como que vas, como por un lado estañás los cables, por otro lado estañás el conector y ya si ves que no se agarra el conector, ahí rayás el conector hasta que logres que se agarre y después simplemente haces el movimiento de unirlos, pero lo haces como muy poco porque ya tenés todo estañado. Si fuera un conector como un Anfenol, por ejemplo, es muy difícil que te pase eso porque ya vienen como recontra pensado el material, entonces ahí ya puedes soldar directamente, o sea, puedes poner el cable sin prestañar y el conector sin prestañar y lo unís y listo. Como que no hay esos problemas. Pero sí, puede cambiar por la calidad del material. Bueno, gracias. Buenísimo. Bueno, ¿y qué onda los cables que tienen cables rotos? ¿Alguien tiene alguno que quiera mostrar? Yo la verdad que no pasé por mi casa. Hoy tuve que trabajar muy lejos de casa, así que vine más. No hay problema, pero a veces pasa que es como que hay cables particulares que no andan. Después yo tenía antes, no sé por qué no lo traje ahora, pero tenía otros conectores que, por ejemplo, tengo un conector que es un plug que cuando lo desconectás tiene como una trabita que se sale y toca con tierra y no hace el típico ruido. ¿Vieron cuando desconectás la guitarra que se tipo en el equipo? Vienen algunos cables que vienen con estos tipos, como unos conectores que cambian de posición cuando uno desenchufa y se rompe ese ruido que siempre se hace, como que pasa a ser tierra, digamos, y no genera ese ruido. Hay algunos de esos conectores también raros. Después otra cosa que solíamos ver acá es cables de estos que vienen en forma de rulito. ¿Vieron? Que son como un rulito que al final... Los del teléfono antiguo. Claro, esos cables también tienen como, o sea, son carísimos, son más caros que los otros, pero bueno, como que van a tener otro tipo de usos, por ejemplo, que van a sufrir esta cuestión de estiramiento generalmente y bueno, muchas veces también se terminan rompiendo por eso, pero nada, tampoco son malos porque en general...
si esos cables fueran finitos, si fuera una mierda, imagínense que todo ese rulito también genera inducción de más ruido, ¿sí? Ahora, si la masa es gruesa, no va a pasar eso. Pero si fuera una masa, o sea, la malla sería finita, imagínense un cable que gira muchas veces así, que es un transformador también puede ser, ¿no? Y eso va a generar más ruido por inducción, a tener en cuenta también. No compren nunca eso, no creo que vengan, pero si vienen de esos cables de mala calidad... Para no. auriculares se usaba mucho eso. Sí, para auricular. Pero el auricular es otra situación porque el auricular es una señal que si bien es chiquita, está amplificada para poder mover los parlantes que tiene el amplificador. O sea, es una señal que tiene una cantidad de voltaje y por arriba va la señal justamente para poder potenciar los parlantes. Entonces ya es una señal mejor, de mejor calidad, digamos. Bueno. Yo tengo acá un cable polémico. A ver, mostrame, Bel. Este es un cable muy viejo que me lo dieron cuando me regalaron una guitarra vieja también. Para que dejo de compartir y te pineo así. Me dijeron que era de la guitarra. A mí se me hace raro. Es, por un lado TRS, Ajá. por el otro lado se divide. O sea, ya todo el cable. A ver, voy a ver si puedo dar vuelta a la cámara o algo. A ver. Está así todo el cable. No sé si se ve. A ver. Sí, o sea, ahí vemos que es un cable de... deberían ser 2 mallas. O sea, se divide. Claro, que va a 2 mini plug, o sea, Sí. 2 TS chiquititos. Y lo curioso es cómo está conectado el TRS. Porque por lo que llevo a ver acá, está puenteado el positivo y el negativo. Entonces te está llegando. Lo que hace es esta señal que entra de falso estéreo se convierte como en un mono estéreo. ¿Entendés? O sea, lo que vos mandes por la derecha y lo que mandes por la izquierda va a salir tanto por la derecha y por la izquierda en donde lo reproduzcas. ¿Entendés? No. O sea, por ejemplo, yo tengo un sintetizador, ¿sí? Que tiene una señal right y left. Yo la envío por el right y el left. Pero cuando llegan, se unen y el right y el left se van a sumar en una sola señal. O sea que voy a tener esta interferencia constructiva y destructiva por partes. Porque si en algún lado la fase o pasa algo, alguna parte de la señal se puede ver afectada. Pero a la vez se van a sumar estas dos señales y van a generar de ese estéreo un mono que contenga los dos estéreos. ¿Entendés? Entonces, los sonidos que salgan por el right y por el left se van a escuchar en el centro. ¿Sí? Y esto puede ser bueno porque a veces, por ejemplo, yo tengo un sintetizador que es multimodo, que lo que hace es mandar, son 4 osciladores y manda uno de cada operador por cada una de las salidas. Es cuádruple, ¿sí? Pero eso lo puedo poner en una configuración estéreo. Ahora, si yo toco una nota y toco otra, aunque tengan el mismo sonido, una nota sale por la derecha y otra sale por la izquierda. Y suena raro, porque pareciera que yo estoy tocando un piano en 2 lados distintos, ¿sí? Entonces, lo que se hace a veces es se unen esas dos señales que están en un falso estéreo en un mono al centro. Pero eso va acompañado de un montón de polémicas que tienen que ver con la cancelación de fases, ¿sí? Porque si en algún lado esas señales son parecidas, pero yo las toco un poquito desfasadas por alguna razón, porque cayó mi dedito después o algo, va a destruir una parte de la señal también. Configuraciones que son polémicas al menos. ¿Sí? Pero bueno, existen. ¿Ven? Todas estas cosas existen. Por algo alguien lo soldó así. Sí. ¿Sabés de dónde viene? De Japón, es lo único que me dice. Ah, mira. Bueno, los japoneses pueden No tener tienen- cosas raras. No me encuentro ni la marca. Bueno, bien. Pero está bueno el ejemplo que trajiste porque es algún caso particular. Entonces vos salís del L y R para llegar a otro dispositivo. Salís del L y el R para llegar a un L nada más, que sería un mono, que contenga el L y R. Ahí va. Eso es lo que hace básicamente. Raro igual.
sea, tiene A mí me muchos dijeron que era prejuicios. el de la guitarra que me regalaron, pero dudo. Puede ser. Hay que ver. Y no puede ser para dividir una misma señal mono hacia dos Puede ser, dispositivos. puede funcionar de la misma forma que estás diciendo vos. Pero, no, sí. O sea, la señal mono entraría por el left. Oh. Bueno, nos quedamos sin tiempo. La señal mono entra por el left y se reparte en un right y left, que lo que va a hacer es va a hacer sonar ese left, digamos el mono, en un right y un left que al menos va a sonar en dos parlantes en distintos lugares. Puede llegar a servir también. Bueno, entonces los saludo. Creo que ya estábamos en lo último. Y cualquier duda, cualquier cosa, me escriben. Cualquier cosa que haya quedado, me escriben. Ahora voy a subir las clases y las cosas al Classroom.